Buenas tardes, chicos. Roxanita, buenas tardes. Hola Anita, buenas tardes chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto. Esperamos que se integren otros estudiantes y los demás docentes. Jimmy, que me va a estar también asistiendo, me va a estar asistiendo justamente en coordinación en esta exposición. Gracias, compañeros docentes, por estar aquí presentes. Muchas gracias a los compañeros y señores estudiantes. Vamos a empezar diciendo lo siguiente con respecto a la matriz. Es importante destacar lo siguiente, queridos estudiantes y compañeros. ¿Por qué es tan importante la matriz de consistencia? Y en todos los ámbitos, no solamente para el desempeño, diseño, elaboración de sus temas de investigación, artículos científicos, inclusive emprendimientos, etcétera, sino que más bien también les va a servir de mucho para sus nuevos grados académicos, dígase masterados, doctorados, etcétera. La matriz es muy importante porque es la columna vertebral de dónde está, cómo se constituye tu investigación y hacia dónde va encaminada tu investigación, y por eso es muy importante. Yo les decía a la mayoría de mis estudiantes que tengo a cargo dentro de titulación, que este es nuestro cable a tierra, este es el que no nos deja desorientar o el que no nos deja permitir desorientarnos, ¿sí? Entonces, lo más importante es eso. Un tema debe siempre empezar a construirse en base a una estructura. Justamente es la que está apalancada en dos variables. A lo largo del transcurso de nuestra carrera académica, justamente todos los docentes incurrimos en que un tema debe estar estructurado de dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Es lo primero que debemos reconocer, identificar y seleccionar más que todo en compañía de nuestros asistentes, de caso de los compañeros docentes. Aquí se expresa justamente un ejemplo en donde se define muy bien las dos matrices, la matriz dándose su tema y dándose identificado cuáles son sus dos variables. Después de identificar las dos variables, es muy importante identificar la unidad de análisis, es decir, a qué empresa, a qué industria, a qué sector está destinada esta investigación. No olvidar que la matriz de consistencia lo que involucra es justamente la correlación de una variable con la otra o el enfoque de una industria sobre la otra en función de la conceptualización de la mercadotecnia. Hay un sinnúmero de elementos de la mercadotecnia que pueden ser asistidos o pueden ser estudiados. Vámonos a este ejemplo puntual. Aquí indica en este tema la gestión de costos y la sostenibilidad económica de productores de gallinas criollas del Cantón Olmedo, en donde claramente podemos reconocer, aquí ya viene el ejercicio práctico, estimados estudiantes, el ejercicio práctico es reconocer o identificar cuál es tu variable independiente. En este caso específico es gestión de costos. En este caso específico es gestión de costos, ¿sí? Y la variable dependiente vendría a ser sostenibilidad económica de productores de gallina criolla del Cantón Olmedo. Aquí voy a puntualizar en algo. La mayoría de los estudiantes me dicen, Javier, ¿será que es importante en la variable dependiente colocar absolutamente todo el texto o es tácito o sobreentendido? Pues bien, aquí lo que les puedo recomendar para tareas de pregrado, en la instancia donde estamos, yo recomendaría colocar todo el texto de la variable dependiente, involucrando justamente la unidad de análisis. ¿Sí? Yo le recomendaría, porque en este ejercicio justamente es en donde nosotros vamos a focalizar poco a poco en
En la repetición, porque en la repetición está el aprendizaje, después ya cuando seamos un poquito más expertos, ya no coloquemos el resto, pero sí es importante ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hemos reconocido la variable independiente, que es gestión de costos, y la variable dependiente, que es sostenibilidad económica de productores de gallina criolla del Cantón Olmedo. En la estructura de sus temas, no olvidar que debemos tener estas dos variables. En algunas, ustedes podrán indicar, Javier, lo que pasa es que yo en mi tema tengo como 2 o 3 variables dependientes. Sí, pero hay que identificar con nuestro tutor cuáles son esas otras variables independientes, perdón, variables dependientes, porque quizás esas 2 o 3 variables dependientes serían, ya no serían variables dependientes, sino que estarían en la categoría de una variable interviniente. ¿Qué quiere decir esto? Que es parte de esa variable. Y esas variables que son quizás intervinientes, más bien se las enfoca a dimensiones. Es decir, que hay que reconocer bien con tu tutor o con la persona que le toque la asistencia de tutorías de titulación, buscar bien, identificar bien esa estructura. No caer en el error de que por hacer un tema mucho más genérico, podamos incurrir en el error de colocar varias variables dependientes o inclusive varias variables independientes. Es lo primero que nosotros visualizamos, ¿no? La identificación de las variables. Entonces, en este caso específico, la variable independiente gestión de costos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ciertas dimensiones en esta variable. Las dimensiones es otro tema en el cual quiero incurrir muy puntualmente. ¿De dónde nacen las dimensiones? ¿Cómo se originan las dimensiones? ¿O cuál es la particularidad de las dimensiones? Lo que involucra una dimensión es cómo influye este tipo de particularidad en la variable dependiente o en la variable independiente. Pero tienen que estar estrictamente correlacionadas o dentro del contexto de la variable independiente o dependiente, que sea parte de ese tipo de industria, de ese tipo de negocio, de ese tipo de servicio o de ese tipo de producto. Tienen que estar estrechamente vinculados. En el caso de gestión de costos, una de sus dimensiones puede ser sistema de costeo, el personal, los proveedores, el rendimiento. No significa que a mayor cantidad de dimensiones es mejor mi trabajo, porque quizás se puede elegir hasta 3 dimensiones para, lógicamente, hacer el resto de la investigación, pero puntualizar en cuáles serían los específicos según el trabajo de investigación. No es una camisa de fuerza que necesariamente debes tener 4, necesariamente debes tener 3. No es camisa de fuerza, sino que está también en una constante relación o comunicación con el tutor de titulación que les asista justamente como mayor experiencia en cuáles de esos creen que sería, según su tema, el más aconsejable. Ah, lo que pasa es que yo quiero tener 5. Sí, no hay ningún problema que tenga 5 dimensiones. El tema va a influir o influenciar justamente en que esos no sean repetitivos en alguna parte de la investigación, dentro de esa misma variable. Porque quizás yo puedo indicar un tema particular. No quiero poner proveedores, por ejemplo. Quiero poner distribuidores. Entonces yo digo proveedores, distribuidores, sí, pero puede estar inmerso dentro de proveedores. Y por eso no pongo distribuidores. Yo no quiero, yo solamente quiero poner personal. Y quizás uno de ustedes me puede decir, Javier, ¿puede ser talento humano? Sí. Entonces, ¿puedo agregar talento humano o está intrínseco en alguno de ellos?
está intrínseco dentro del personal. O quizás le pueda cambiar la nominación personal y pongo talento humano. Entonces, quiero puntualizar en esto porque sí se presta para situaciones de confusión a veces y a veces de desorientación. Bien, vámonos a la variable dependiente. Sostenibilidad económica de productores de gallinas criollas del Cantón Olmedo. Entonces, si hablamos de sostenibilidad económica, estamos que o debemos influenciar justamente en relación a esa conceptualización. Sostenibilidad económica. ¿A qué refiere la sostenibilidad económica? A la liquidez, a la rentabilidad, a la eficiencia, a la eficacia, etcétera. Entonces, aquí en este ejemplo puntual se han identificado solamente 3. Otra de las preguntas que siempre saltan de inmediato son, Javier, es que si yo tengo 4 dimensiones arriba en la variable independiente, ¿necesariamente debo tener 4 dimensiones abajo en la variable dependiente? ¿O podemos tener, como en el caso específico acá, que tenemos 4 dimensiones en la variable independiente y 3 dimensiones en la variable independiente? Sí se puede. Pero para temas de pregrado, sugiero, no es una camisa de fuerza, que asimismo la cantidad que tienes de dimensiones de la variable independiente, asimismo sea por paridad en la variable dependiente. ¿Por qué les digo esto? A medida que vamos avanzando en la capacitación, les diré por qué. En el momento que hagamos justamente el juego metodológico de los problemas, objetivos, hipótesis, veremos que es mejor tener una paridad. No significa que es una obligatoriedad, por favor. Eso sí quiero que quede bien en claro. Entonces, chicos, lo más importante dentro de la estructura del tema es tener claro la variable independiente y la variable dependiente. Y posterior, la unidad de análisis, es decir, hacia dónde está dirigida esta investigación. No olvidar que en los temas de investigación lo que se estudia es un fenómeno. Si ese fenómeno existe, existió, sigue existiendo o dejó de existir. Si existió, ¿por qué existió? ¿Y eso dónde lo vamos a comprobar? Justamente en la corroboración de hipótesis. Si sigue existiendo, ¿por qué sigue existiendo? O dejó de existir, pero ¿por qué dejó de existir? ¿Qué pasó ahí en ese transcurso, en esa transición? ¿Qué pasó? O sencillamente nunca existió. También puede ser el caso. Yo aquí también les pongo el tema muy claro a todos los que he tenido la oportunidad de dirigir o de asistir, es que la mayoría de los temas deben pasar por aspectos fundamentales de compromiso personal. Primero, que usted sea un apasionado por un tema, que busque un tema en el cual crea que tienes muchas fortalezas, que creas que te inclinas en función de esas fortalezas. Entonces, en función de esas fortalezas puedes crear tu tema. Quizás yo sea un experto en marketing relacional o me gusta el marketing relacional. Quizás me gusta el marketing digital sin ser experto. Quizás me gusta el tema de redes sociales. Quizás me gusta el tema de administración. Quizás me gusta el tema de talento humano. Quizás me gusta el tema de comunicación. Quizás me gusta el tema de hotelería, del sector turístico. Entonces, enfóquense primero en algún aspecto o tema que les apasione. Segundo, que realmente tengan herramientas bibliográficas a la mano o que tengan información primaria muy real, con mucha asertividad en la realidad. Porque para un tema de investigación, dígase, tesis de investigación, artículos científicos, etcétera, lo más importante es tener la investigación. No tengo esa facilidad de información primaria, como lo dice Javier. Entonces, si no tienes esa información primaria y peor secundaria, seguramente va a ser un poquito complicado la elaboración de tu investigación. Entonces, como segundo, tener una amplia herramienta
de sistemas primarios y sistemas secundarios. Información, no, es que yo como trabajo en aquella empresa, a mí me van a dar la facilidad de la información. Esa es información primaria. ¿Sí? Me van a dar la información que también está de una manera lineal o de una manera transversal, es decir, estadística, que está en la empresa, y también voy a tener accesibilidad a esa información. Entonces, bingo, debes justamente alinearte a esa fortaleza porque tienes el insumo investigativo. Y es lo más complicado en una investigación, no tener esa facilidad del insumo investigativo o el tema bibliográfico. Tercero, de que, mira, es tu primer libro que estás escribiendo al titularte, es tu primer artículo que estás escribiendo al titularte. Cuando tengas familia o los que ya tienen familia, en el momento que digan, ¿qué hiciste que connotó en la universidad cuando tú estudiaste? Y yo le puedo presentar a mis hijos, a mis hijas, a mis padres, etcétera. Este es mi trabajo que se plasmó en mi universidad. Aporté a la comunidad científica mundial con este tema. Y de ese tema, muchos han seguido investigando. Esto lo hago, queridos estudiantes, para que ustedes tengan claro y clave la conciencia de lo que están haciendo. Ustedes van a pertenecer, su artículo científico va a pertenecer, si hablamos de artículo científico, va a estar subido en una revista científica, en donde la comunidad mundial, donde hay investigadores, docentes, estudiantes, ejecutivos, etcétera, en algún momento se van a interesar por algún tema y van a los buscadores y saltan sus temas en función de las variables, ¿no verdad? Entonces van a ser leídos. Y de ese ejemplo también van a ser ejemplo para que continúen sus investigaciones. Usted va a hacer un aporte científico. Eso es lo más importante y lo más grato que se llevan los estudiantes y también nosotros los docentes como académicos. Y la universidad justamente a la cual nos debemos, que aportamos académicamente con nuestros estudiantes en aquello. Y por último, yo no quisiera decir requisitos, sino que es algo que debe tener usted como conciencia. Hay proyectos en la facultad y en la universidad que quizás, o más que seguro, necesiten de los aportes de los estudiantes en temas de investigación. Ahí también un eslabón que está latente en que ustedes sean partícipes fundamentales de un proyecto de investigación de la universidad, en donde con su tema de investigación aporten justamente al tema sustantivo de ese proyecto. Y quizás podamos sugerirles, escuchar bien, sugerirles de que ustedes sean partícipes de ese proyecto de universidad, ese proyecto de facultad o de ese proyecto de carrera. Pero nadie, absolutamente nadie puede obligarlos a que hagan ese tema específico. Sencillamente lo que podemos es persuadir, es decir, mira, si no tienes temas de investigación, aquí hay estos proyectos de la facultad, de la carrera, de la universidad, a los cuales también puedes aportar. Y lo segundo es que ustedes son dueños de sus temas. Son dueños, amos y señores de sus temas. Nadie puede obligarte a que hagas un tema que no sea de su agrado. Bien, a veces los trabajos de investigación, el mismo ámbito, el mismo espíritu, la ansiedad que nos caracteriza a los manavitas, queremos hacer investigaciones muy extensas y muy profundas. Y a veces caemos en el error de hacer esos temas muy extensos y muy profundos que tienen un proceso cronológico de varias etapas y no se puedan cumplir en una primera etapa. De nuestros compañeros docentes en indicarle a los estudiantes que justamente son proyectos muy ambiciosos, pero es por etapas. Cuando haces investigaciones, se nota justamente el espíritu del investigador y, como dice uno, no des todo, que sea un proceso de varios artículos científicos en el cual puedas aportar un tema macro. No se pongan
no se presionen tanto en temas de investigación muy extensos. Vayan por etapas, es lo único que les puedo recomendar. Y ahí hemos caído en muchos de los errores cuando diseñamos los temas de investigación. Tampoco la ola evolutiva de la mercadotecnia es muy amplia y hay temas de neuromarketing, de B2B, etcétera. Hay una cantidad de temas que han evolucionado en la mercadotecnia y que ustedes quizás tampoco tengan el acervo suficiente para el conocimiento. Y aquí viene el último requisito para los estudiantes. Debemos influenciarnos en ser más investigadores. Un tema de investigación es muy importante, pero debemos leer lo suficiente para poder entender, comprender, analizar y dominar justamente los temas de investigación. A medida que vamos desarrollando la investigación, vamos viendo cuán profundo puede ser un tema o hasta dónde puedo extenderme en mi investigación. Eso lo va determinando tu guía, tu tutor. Eso lo va determinando de acuerdo a la expectativa y de acuerdo también a la realidad que generó ese tema. No siempre las investigaciones terminan con la aspiración de un investigador. Se terminan hasta donde hay información. Sencillamente es así. Entonces hay que estar muy conscientes de aquello. Bien, eso por ese lado. Continuemos, Jimmy, por favor. Ubico la matriz. otra matriz, ¿no es cierto, Sí, Javier? Sí. Okay. Bien, entonces vamos directamente a la parte donde quizás cometemos la mayor cantidad de errores en función, yo diría, más bien de la falta de dominio que podemos tener nosotros y en ser muy ambiciosos en nuestros temas. Yo preferiría colocarlo de esa manera y no usar otro término. Mira, acá le mostramos no algo ficticio, es algo real. Es de un ex estudiante, un graduado de la carrera de Marketing Mercadotecnia, el cual presentó justamente este tema. Y me gusta abordar, gracias Jimmy por compartir, me gusta abordar temas de la carrera y que son de la carrera de la facultad y que son temas muy buenos y que son temas que se realizaron en la carrera. Hay muchos que han indicado, en el tema de los estudiantes, lo que pasa es que no nos indicaron, no nos facilitaron, no nos ayudaron en una capacitación con la matriz de consistencia. Sí, puede ser verdad. Pero los estudiantes, dentro de sus obligaciones, responsabilidades, es estudiar e investigar. Entonces, parte de, cuando ustedes están en sus trabajos, quizás le dicen, estas son tus funciones, pero no te las explicaron nunca. Y tú poco a poco, en el transcurso del trabajo, tuviste que ir aprendiendo cuáles son tus funciones, hasta dónde eran tus límites. En cambio, en el estudiante no hay límites, porque son investigadores a carta cabal. Les invito entonces nuevamente, estimados estudiantes, que dentro de sus obligaciones también seamos más investigativos para que nuestros productos sean de mayor calidad. En función de aquello, fijémonos bien, cuando desarrollemos la matriz de consistencia, hay algunos que obvian colocar el tema en la matriz, porque lo colocan en la descripción, en la introducción, pero cuando nosotros evaluamos o cuando sus tutores hacen la revisión de la matriz, deben colocar el tema en la matriz. Así lo hayan colocado en la parte superior, en el encabezado o en la introducción de la presentación de su esquema. No importa. En la repetición está el gusto, dice uno también. Bien, centrémonos en este. Mire, tema, la imagen corporativa y su influencia en el posicionamiento de la marca Kaizen del Cantón Manta. Entonces, lo primero que nosotros determinamos, voy a hablar como artículo científico dentro del formato que ustedes tienen,
hay una normativa que Anita justamente ya le socializó, tanto en temas de investigación, como artículos científicos, como en emprendimiento. Bueno, otro tipo es el tema de examen complexivo, en donde hay que alinearse en función de esa disposición, porque esa es la columna vertebral a la que debemos seguir a rajatabla. Los tutores lo que hacemos es seguir a rajatabla justamente este tipo de función, ¿no? ¿Verdad? La estructura del formato de nuestra investigación. Entre ellas, si hablamos de artículo científico, indica que, o sugiere, según la revista científica a la cual fue bajado el formato, de que el tema no debe exceder de 15 palabras. No debe exceder de 15 palabras, lo recomendable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver en este tema la imagen corporativa y su influencia en el posicionamiento de marca Kaizen del Cantón Manta, si realmente tenemos las 15 palabras. Si no tenemos las 15 palabras, entonces hay que buscar la manera gramatical sin distorsionar la semántica o la conectividad o sus conectores gramaticales, en que cambie la estructura, el sentido o la ideología del tema. Es lo que debemos identificar como estudiantes o como tutores o como revisores. Es lo que debemos de primera mano identificar. Acá vamos a ver que están las dos variables y está el análisis, la unidad de análisis, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Imagen corporativa. ¿Cuál es el conector? Y su influencia, ¿sí? Puede ser su incidencia, su correlación, o puede no decir influencia, solamente indicar y posicionamiento de marca, ¿sí? Porque ya es tácito, está una sobre la otra, es decir, la variable independiente versus la variable dependiente. Ahí era donde yo quería llegar en cuanto se realizan las estructuras de los temas en función de la cantidad de palabras. Aquí justamente, si está bien el contador de palabras, serían 16 palabras. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos advertir, por ejemplo, en la reestructura de este tema? Yo le puedo quitar el artículo la y posicionamiento de marca Kaizen del Cantón Manta. Javier, podríamos dejar Manta también solamente. ¿Sí? De Kaizen en Manta. De Kaizen en Manta también, correcto, así mismo es Jimmy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No cambiamos el sentido del tema en lo más mínimo. Lo que hemos es reestructurado gramaticalmente en función del cumplimiento del formato del artículo científico en que no exceda de 15 palabras. Cuando quizás reestructuramos el tema e incurrimos en cambiarle el sentido o la ideología del tema, ahí es que hay que tener cuidado. Ahí es que hay que tener cuidado. Pero eso no significa de que en la reestructuración de este tema puede incurrir en un error, porque no lo hace, porque está dejando tal cual como ha sucedido en la estructura del tema. Eso es lo primero y lo primordial que, vuelvo y repito, debe estar bien claro en ustedes, queridos estudiantes. La imagen corporativa vendría a ser la variable independiente. Posicionamiento de marca vendría a ser justamente la variable dependiente. Y la unidad de análisis, justamente la empresa Kaizen de Manta. ¿Sí? Entonces, aterriza geográficamente dónde está ubicado. ¿Sí? Es lo que te determina aquello. Luego, esta matriz tiene varios parámetros y vamos a nombrarlo uno a uno. El primero es el planteamiento del problema, el segundo es el objetivo de la investigación, el tercero es la hipótesis, posterior las variables de estudio, de inmediato las dimensiones, anteponemos los indicadores y terminamos con la metodología de investigación. Vamos desgregando uno a uno. Todo empieza y termina en función del tema. Por eso es que es muy importante el tema. Más bien, les voy a dar otra sugerencia. Esta matriz de consistencia, queridos estudiantes, imprímanla
cuando esté aprobada, imprímanla y ténganla en su escritorio, en su mesa de trabajo, en su mesa de estudio cuando estén desarrollando su investigación. Porque recuerden, ese es el norte, ese es el horizonte, ese es el que no te deja desviar del camino. Por eso es importante ese ejercicio que lo hagan. Es mi recomendación, muy puntual. Siempre ténganla ahí, a la vista, a la mano, donde ustedes quieran, pero ténganla a la mano, porque ese es el que no te va a dejar desviar del camino. ¿De dónde nace el problema? El problema, el objetivo, la hipótesis, siempre van a nacer del tema. Siempre. Porque es como una cascada. Todo tiene su sentido de gravedad. Por lo general, el problema se lo hace de manera interrogativa. Por lo general, no quiero decir que es obligatorio. Por lo general se lo hace de manera interrogativa para que genere justamente la interrogación de ese problema existente. No sabemos si realmente ha sido ese problema el que decida la intención de la investigación. No conocemos, porque todo pueden ser hipótesis o supuestos dentro de una investigación. Pero lógicamente esto es lo que podemos orientar. ¿Qué es lo que hacemos? Miren, copiamos, les voy a decir muy frontal, copiamos tal cual la imagen corporativa y su influencia en el posicionamiento de marca Kaizen del Cantón Manta. Lo que hacemos es copiar y pegar en el problema general. Y antecedemos la palabra interrogativa. La palabra interrogativa. ¿Qué es lo único que hemos agregado aquí? ¿De qué manera? Y de ahí ustedes podrán observar que es la copia del tema. ¿Y qué es lo que le hemos agregado? Solamente la palabra de qué manera. ¿De qué manera? Perdón. Javier, ¿es que puede ser otra palabra? Sí. Puede ser en qué medida. Bueno, un sinnúmero de conectores también que ustedes pueden utilizar. Es lo recomendable. Y mire, inmediatamente nos vamos de manera horizontal hacia la derecha. Copiamos y pegamos el problema general, pero le quitamos la interrogación. Ahí justamente está seleccionando de qué manera la imagen corporativa. Des en cuenta que es exactamente lo mismo del problema general, pero la única diferencia es que le agregamos un verbo al objetivo general. El verbo es lo único que agregamos, puede ser determinar, analizar, sintetizar, un sinnúmero, ¿no es verdad? Entonces, ahí hay que identificar bien qué verbo contribuye justamente al objetivo general. Ah, Javier, es que no quiero poner determinar, quiero poner investigar. Pues bien, otros me dicen, ¿será que cuando colocas un verbo puedes poner sinónimos? Sí puedes poner sinónimos, pero hay sinónimos que no, que a veces como que te deslindan de la ideología del objetivo. ¿Sí? Entonces puedo decir analizar, bueno, como que habría que revisarlo, ¿no? Entonces, ahí justamente es el trabajo con el tutor. Identificar bien o que te corrija bien qué verbo es el más recomendable o cercano a tu investigación que va a ser el idóneo. ¿Sí? Es lo único que yo puedo recomendar aquí. Luego, copiamos y pegamos lo mismo en la hipótesis, pero le eliminamos justamente la palabra determinar de qué manera. Solo dejamos tal cual como tiene el tema, pero de una manera asertiva o de una manera positiva. ¿Y qué es lo que hemos hecho? La imagen corporativa influye, ya estamos diciendo sí, no es necesario decir sí influye, no influye, porque lo estamos haciendo como de manera general. La imagen corporativa influye o incide o se correlaciona, como quieras llamarle, en el posicionamiento de la marca Kaizen del Cantón Manta. Miren, con esto hemos desarrollado problema general, objetivo general, hipótesis general. Qué dolor de cabeza me lo quité en tan pocos minutos. Porque la mayoría de ustedes estudiantes dicen lo mismo. Oye, pero si esto ha sido tan fácil y yo complicándome la vida 3, 4, 5 días. Pues bien, la intención es de que con este acervo ustedes tengan amplia comprensión y poco a poco vayan teniendo amplio dominio
en la estructuración de un tema, en la estructuración de un problema, de un objetivo de un objetivo general y una hipótesis general. Luego, de manera horizontal, como hemos venido haciendo, identificamos las variables de estudio. La variable independiente, significada con la X, y la variable dependiente, significada con la Y. Como ya identificamos preliminarmente cuáles son esas variables de este ejemplo, sabemos que la variable independiente es imagen corporativa. Lo colocamos, imagen corporativa. Y en la variable dependiente sabemos que es posicionamiento de marca. Lo colocamos. Aquí viene el dilema. Javier, ¿será que debo poner posicionamiento de la marca Kaizen del Cantón Manta? Sí, lo debes y lo puedes hacer. Si tu tutor dice, no, lo que pasa es que mi tutor Jimmy Molina me dice que no es necesario. Está bien, no lo pongas, porque cuando revisamos sabemos que es tácito. Pero para el ejercicio de pregrado, lo único que digo es que sugiero, no es camisa de fuerza, que se coloque absolutamente todo, aunque no es obligatorio. Bien, hemos identificado ya en la matriz cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable dependiente. Aquí ya viene el problema. Mire, este ya empieza el problema, porque este ya viene con la ayuda justamente de la lectura comprensiva. ¿Qué significa la lectura comprensiva? Nosotros los tutores, por lo general, en función de las variables, mandamos a leer artículos científicos, tesis de masterado o de maestría, tesis doctorales, tesis postdoctorales. En un acervo de no menos de 15 a 20 tesis, de 15 a 20 artículos. Lectura comprensiva, ¿qué significa eso? Bajarte un artículo indexado de una revista científica, lógicamente, si es de alto impacto, mucho mejor. De mediano o de bajo impacto, nivel 1, 2, 3, igual no sirve para el ejercicio de pregrado, no sirve. Y en base a eso, ¿qué es lo que nosotros conseguimos cuando los estudiantes hacen la lectura comprensiva? Que justamente vayan acercando qué dimensiones utilizaron en esos artículos, en esas tesis. Si esas dimensiones me sirven o cuáles de ellas me sirven en función de mi tema. Entonces voy identificando y luego voy seleccionando y luego a medida que tengo las tutorías le voy diciendo José Calderón, Johnny Ponce, Lisset, Aarón, etcétera. Mira, estas para mí, investigación me parecen las más probables, posibles y aterrizadas a mi tema de investigación. Entonces ahí viene justamente el estudio, la conversación, la comunicación con tu tutor, y donde te van identificando cuáles serían las más probables o las más específicas de acuerdo a tu investigación. Esto es lo más complicado, les vuelvo y repito, esto es lo más complicado. No nos vamos a los problemas específicos todavía porque tenemos que identificar bien las dimensiones. Aquí, si hablamos de tiempo, bueno, aquí ya viene la actitud, la voluntad, el empoderamiento del estudiante de manera propositiva. ¿En qué tiempo vas a hacer esta lectura comprensiva? ¿Sí? Entonces, es como cuando te metes a jugar básquet y no sabes las reglas de básquet, o sea, terminas haciendo faula cada rato y te terminan botando. Te metes a jugar fútbol, no sabes las reglas del fútbol, haces gol y estás en posición adelantada y tú desconoces la regla, ¿cómo vas a tener dominio del juego? Entonces, para tener dominio del juego o las reglas del juego, debemos leer. Y por eso es que inculcamos, queridos estudiantes, a que leamos para tener ese compendio, ese bagaje de información en nuestro cerebro y ya después comenzar ya a discutir, a discernir, a comprender con nuestro tutor cuál según su postura son las idóneas para tu tema y cuál según la guía de tu tutor y en experiencia de ese tema, cuáles serían más cercanas a la realidad. Y allá viene la identificación y selección. Entonces, antes de ir a problemas específicos, primero debemos definir las dimensiones. Entonces, esas dimensiones van a estar en función, lógicamente, de las dos variables. Mire, en este ejemplo específico tenemos dos dimensiones. Imagen corporativa, la primera dimensión, diseño corporativo. La segunda dimensión, identidad corporativa. Son parte de esa variable, pero lo toman como una dimensión
o voy a querer averiguar si realmente a través de esas dimensiones yo correlaciono esa imagen corporativa y evidencio, cuando tenga que hacer mis hipótesis, si esta parte primordial influye en la dimensión, en la variable, influye en la hipótesis, influye en el objetivo, influye en el problema e influye en el tema general. Esa es la parte fundamental. Y luego, como ya hemos tenido ese compendio, ese bagaje de información, a ver, yo busqué en una tesis doctoral, en un artículo científico, y vi que en diseño corporativo la mayoría utiliza estos indicadores: marca, imagonotipo, cromática, tipografía, isotipo, isologo, etc. Pero en todas vi que estos eran los más preponderantes. Entonces voy a ponerlos y converso nuevamente con mi tutor. ¿Sabes qué? Yo creo que mi estimado Walter, mi estimado coronel, en la gran mayoría yo revisé y son parte de estos fundamentales de sus indicadores. ¿Cree usted que el diseño corporativo serían sus indicadores? Bueno, quizás te digan, mira, ¿sabes qué? Dejemos 3, no investiguemos tanto, dejemos 3. No, es que yo quiero investigar 4, ok, quedémonos con los 4. Pero identifiquemos si uno no está dentro del otro, si quizás uno está sobreentendido dentro del otro. Entonces, ahí viene justamente ese canal de comunicación con los tutores que somos los docentes, ¿no? ¿Verdad? Ahora, les voy a decir algo muy importante. Maestro. Sí. Perdón, Javier, perdón que te interrumpa. Estaba levantando la mano hace un momento. Quería hacerte una consulta antes de que avanzara a los indicadores. Perdón. Con todo gusto. Sí, agradecerte por el tiempo y la capacitación. Yo nada más quería escuchar la sugerencia respecto al qué pasa si en las dimensiones no hemos identificado 2 o 3 y nada más encontramos una, por ejemplo. ¿Cuál es la sugerencia en cuanto al llenado de esta matriz? O sería más sencillo, porque entiendo que ustedes incluso nos están sugiriendo que hagamos comparación de 2 y 2, entonces buscar la manera de completar esa columna, que creo que en mis trabajos es lo que ha representado mayor problemática, entiendo. Sí, entonces con eso para tener claro, porque entiendo yo que también ustedes tienen una cantidad grande de documentos que revisar y la forma de pasarlos rápidamente y revisarlos es tenido cierta nivel de estandarización y que sea más fácil para todos. Entonces, en ese espíritu lo entiendo muchísimo y me ayudaría con esas luces, ¿de acuerdo? Esa es la única inquietud que tengo. Creo que he seguido toda la charla desde el principio, entonces no me he perdido nada hasta el momento. Qué bueno, Javier. O sea, no, de tu charla, no me he perdido nada de tu charla. Qué gusto, Javier, tocayo. Siempre es importante todas las inquietudes porque eso enriquecen y alimentan no solamente a los docentes, sino a todos los estudiantes y a la comunidad, más que todo universitaria. Mira, no es que no sea lo debido, pero no es lo recomendable, al menos en temas de investigación, porque recordarás que nosotros inducimos o sugerimos a los estudiantes a que esto pase por un software, ¿no? ¿Verdad? Que a través de este software, que es SPSS, en donde tratamos de corroborar esas hipótesis, qué tan altas han sido, qué tan aconsejables han sido y qué tan efectivas vayan a ser. Entonces, en función de la cantidad de dimensiones en una investigación, se sugiere más de una. Se sugiere, ¿sí? Por el tema de que no solo las investigaciones son cuantitativas, también son cualitativas. Y en temas más que todo de cuantitativas, queda muy reducido el espacio investigativo como aporte investigativo el solo tener una dimensión. Sería lo apropiado que quizás en una sola dimensión se estimule cuáles podrían apoyar o cuáles podrían intervenir para que se efectivice cuando hagas la comprobación de hipótesis justamente la evidencia científica de que tu dimensión o tus dimensiones fueron las acertadas para el estudio. Con ello creo de que debemos ser procedentes justamente
en la investigación de un artículo científico, porque el formato también nos exige a que las investigaciones sean debidamente bien estructuradas. Quizás Javier, quedaría como inconclusa esa investigación. Sí, dime, Jimmy, algo ibas a aportar. tenía una duda. En algún momento, ayer y hoy, no nos aconsejabas tener la misma cantidad de variables, ¿no? Ajá, Digo, ajá, perdón, de dimensiones, tanto en la ajá. variable 1, la independiente, como en la variable 2, que es la dependiente. Ujú, Y hacías una relación entre tener x1, x2, y1, y2, ¿no es cierto? En donde x1 se relacionaba con y1 y x2 se relacionaba con y2. Pero ujú. pudiese haber relación cruzada también, si no me equivoco. Creo que también lo comentaste ayer. Es Sí, decir, x1 con y1 y x1 con y2. Y, por ejemplo, x2 con y1 y x2 con y2. Es decir, que tienes más interacción cuando tienes, digamos, que menos dimensiones, por decirlo así. No sí, sé si estoy equivocado. sí, tienes mucha razón. Bueno, te adelantaste al otro tema, pero bueno, es lo que continúa. Contestándote, Jimmy. A ver, hay diversas maneras, como decía yo ayer, en el término jocoso, es tener dos equipos en la cancha. ¿Con quién voy a jugar? ¿Con quién me voy a enfrentar? Y una de las posibles alternativas de jugar es las dimensiones versus dimensiones. La dimensión de la variable independiente versus las dimensiones de la variable dependiente. Esa es una de las maneras de jugar. Otra de las maneras de convenir también es dimensión X versus variable Y. Otra puede ser, como tú lo indicas, justamente la dimensión de la variable Y versus la variable Y. O sea, hay un sinnúmero de metodologías. ¿Cuál puedo aplicar? Las que convengan con tu tutor. Por ejemplo, yo de aquí, si ya pasamos al tema de los problemas, objetivos, hipótesis específicas para todos, quizás esté como muy confuso eso todavía, entonces le voy a aclarar. Voy a terminar justamente con la explicación de las dimensiones. Entonces, vamos a suponer que elegimos diseño corporativo e identidad corporativa. Listo, definiste con tu tutor que eso iba a ser. La pregunta fue, ¿es obligatorio, necesario, recomendable que así como yo tengo dos dimensiones arriba, debo tener dos dimensiones abajo? Sugerencia sí, no obligatorio. Porque yo puedo tener tres dimensiones en la variable independiente, pero quizás solamente pueda tener dos dimensiones en la variable dependiente. ¿Será correcto? Sí, pero va a ver cómo juegas, o sea, cómo haces la combinación de los problemas. Entonces vamos al ejercicio específico de este. Y de acuerdo a la cantidad de metodológica, cómo puedas convenir, es el total de tus problemas. Porque tú, por ejemplo, si haces la correlación entre dimensiones de la X con la Y, vas a tener, en este caso, vas a tener 4 problemas específicos. Porque tienes 2 arriba y tienes 2 abajo. ¿Sí? Vas a tener 4. Ah, no, pero quizás yo pueda también mezclar la dimensión X versus la variable Y. Sí, entonces, ¿cuántas puedes aumentar? Puedo aumentar 2 más. Entonces ya tendría 6. Entonces, eso va a estar de acuerdo a la profundidad de la investigación. O quizás vas a ir más allá. Yo quiero con mi tutor que a mayor cantidad de problemas, objetivos e hipótesis es mayor o mayor porcentaje la corroboración de esas hipótesis. Sí, te acercas más a la realidad, sí, pero no necesariamente debes hacerlo. En temas de pregrado, yo sí sugiero muy particularmente en que si nos metemos en ese camino, justamente hay que capacitar bien a los estudiantes. ¿Por qué lo hacemos? Porque también se puede prestar a confusiones mayores. O sea, el estudiante quizá va a decir, chutica, al final de cuentas no sé qué estoy investigando. Entonces yo creo que debemos empezar de menor a mayor. Bueno, hay lógicamente compañeros estudiantes que quieren profundizar mucho más y ese espíritu es muy loable.
Entonces, vamos en este punto esencial. Ya tenemos definidas las dimensiones con nuestro tutor. Ya las tengo definidas. Ya tengo definidos los indicadores. Entonces voy ahora sí a diseñar los problemas. Ya tengo el problema general, que salió ¿de dónde? Del tema general. Ahora, el problema específico, ¿de dónde nace? De las dimensiones. De ahí nacen. Entonces vamos a ver. La dimensión X1 es diseño corporativo. Me voy al problema específico número 1. Copio y pego lo que dice el problema general. Queridos estudiantes, copio y pego, tal cual. ¿De qué manera? Pero ya no voy a poner la imagen corporativa. Voy a colocar la dimensión 1 o la X sub 1. ¿De qué manera? El diseño corporativo. Aquí hay algunas preguntas que siempre me hacen. Javier, lo que pasa que, vamos a suponer, el doctor Diodato le gusta que diga, si ya dices arriba de qué manera, acá abajo tiene que decir de qué manera en los problemas. Porque yo le puse de qué manera el problema, pero abajo le puse en qué medida y él sugirió que no. Pues bien, está correcto si te dan esa observación. Semánticamente, estructuralmente, gramaticalmente, lo está haciendo para que tu proyecto de investigación tenga una línea formal gramatical, ¿sí? No es de una manera destructiva. Por favor, para que se entienda bien. Entonces, si ya pusimos de qué manera, se sugiere, no se obliga, de que las demás interrogaciones lleven las mismas palabras. Entonces ponemos de qué manera, pero ponemos la dimensión. El diseño corporativo, ¿sí? Influye en dónde. En este ejercicio pone en el reconocimiento de la marca. ¿Y dónde tenemos reconocimiento? En la dimensión Y1 de la variable dependiente. ¿Sí se están dando cuenta? X sub 1 versus Y sub 1, siendo Y la variable dependiente. Entonces influye en el reconocimiento. Y ahí sí, justamente la unidad de análisis. ¿Y cuál es la unidad de análisis de tu tema? De la marca Kaizen del Cantón Manta. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Juego de términos. Más nada, es lo que hemos hecho. Ya tengo mi problema específico número 1. Y lo vamos desarrollando de manera horizontal hacia la derecha. Copio y pego el problema específico número 1 en el objetivo específico número 1. ¿Y qué le agrego? Tal cual lo que hicimos en el objetivo. Un verbo. Le antecedo un verbo. Y de ahí queda exactamente lo mismo. ¿Y qué verbo se combinó? Identificar. Entonces ya tengo el objetivo específico número 1. Ah, qué tan fácil ha sido. Sí, cuando dominas la matriz. Pero es muy complicado cuando no la dominas, cuando recién la conoces. Copio y pego justamente en la hipótesis, pero desestimo lo que le antecede a la palabra, al verbo y a la palabra interrogativa. Entonces lo elimino. Ya no pongo identificar de qué manera, sino que pongo el diseño corporativo, asevero, influye en el reconocimiento de la marca Kaizen del Cantón Manta. Terminada mi hipótesis específica número 1. Vamos al problema específico número 2. Ah, yo veo que tengo la dimensión de la X, la segunda. ¿Y cuál es? Identidad corporativa. Me voy al problema específico número 2. Copio y pego al problema específico número 1. ¿Y qué es lo que lo va a cambiar? En vez de colocar diseño corporativo, pongo identidad corporativa. ¿Sí? Entonces, es lo que, ahí está repetido Jimmy en ese ejemplo. Es en el 3 que ya lo ha puesto. Muy bien. Entonces le pongo identidad corporativa. ¿Sí? Entonces, bien. Hasta que hagamos el ejercicio. Identidad corporativa. Busco la Y sub 2. Baja, Jimmy, baja. Puedes bajar un poquito para que se visualice. Muy bien. Ya, por ejemplo, aquí hay una observación. Ha puesto comunicación, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya pongo que lógicamente es comunicación. Esa es la Y sub 2. Entonces jugué la X sub 2 versus la Y sub 2. Ya tengo mi segundo problema específico.
Copio y pego en el objetivo. ¿Y qué es lo que le agrego? El verbo, en este caso, el verbo es establecer. Y ese juego lo hago hasta obtener los problemas específicos que yo quiera abordar. Si yo quiero finalizar hasta ahí, lo puedo realizar, pero va a ser bajo consenso, comunicación, autorización, recomendación de su tutor. Ah, no, es que como que 2 problemas, como que es muy poco. Quiero agregar más. Ok, entonces sigamos la siguiente metodología. Vamos a seguir jugando, digo yo, ¿no? Entonces voy a buscar nuevamente. Y comienzo. Como ya hice el primero como diseño corporativo, ahora voy a buscar como identidad corporativa versus, o mejor dicho, la X sub 2 versus Y sub 1. Entonces cojo identidad corporativa, copio y pego el problema específico número 2 y cambio identidad corporativa. Y juego con la Y sub 1, identidad corporativa versus reconocimiento. Tengo el problema específico número 3. Copio y pego y hago el objetivo específico número 3 y le antepongo un verbo. Pongo analizar. Copio y pego sin colocar el verbo y la interrogación y lo pongo como hipótesis específica. Y lo hago asertivamente, influye. Entonces ya tengo otro problema específico número 3. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hago? Tengo la X sub 2 y la mezclo con la Y sub 2, que sería identidad corporativa versus comunicación. ¿Sí puede subrayar? Identidad corporativa. Muy bien. Versus comunicación, la Y sub 2. Entonces, hemos construido otro problema específico. Ah, pero Javier, yo puedo jugar nuevamente entre la variable, la dimensión de la variable independiente versus la variable. Sí lo puedo hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo agregar 2 problemas específicos más. Yo puedo decir diseño corporativo versus posicionamiento de marca. Yo puedo decir identidad corporativa versus posicionamiento de marca. Y ahí estoy agregando 2 problemas más. ¿Sí? Puede ser, en este caso sería el problema específico número 5 y el problema específico número 6. Pero va a depender del grado de profundidad o de extensión que usted lo haga con su tutor, específicamente con su tutor. Hay otra pregunta de los estudiantes. Javier, ¿será que yo puedo tener criterios de otros tutores o de otras personas especializadas? Pero por supuesto que lo pueden tener, de los docentes de la misma facultad, de la misma carrera, de otras facultades, de otras universidades que sean especialistas, por ejemplo, en temas específicos acá de imagen corporativa. No, yo tengo un tío que es máster en imagen corporativa. ¿Puedo yo pedirle que me asesore? Pero por supuesto, estudiante, que le puedes pedir. Ah, no, es que yo tengo un sobrino que trabaja en branding, en cierta empresa y conoce claramente los temas de posicionamiento de marca. ¿Será que le puedo decir que me ayude? Pero por supuesto que le puedes pedir que te asesore, que te ayude y que lógicamente se crea ese grupo de trabajo entre estudiante, tutor, demás tutores, demás investigadores, demás profesionales. Por supuesto, nosotros no estamos en la obligación de decir, no, es que solo yo soy el que doy la última palabra como tutor. No. No te olvides que el dueño del tema es el estudiante. Bien, entonces con eso construimos el problema, el objetivo y la hipótesis. Por último, Jimmy, no sé si subes un poquito y nos vamos ya a la metodología. Ahí. ¿Me escuchas? Ya, Sí. entonces, un poquito más arriba, ya listo. Entonces, ya definimos los indicadores. Aquí siempre saltan los temas en los indicadores. Javier, ¿será que sería regularmente, si tengo 3 indicadores, tener 3 indicadores hacia abajo en todos? Posiblemente sí. Y recuerden que, ¿por qué son importantes los indicadores? Yo siempre les pongo este mismo ejemplo a la gran mayoría. Hoy día me levanté, ¿sabes qué? Creo que tengo temperatura alta, me duele la cabeza,
me duele el cuerpo, pero no sé qué tengo, quizás no sé si tenga fiebre, pasé toda la noche. Entonces, un indicador, ¿qué significa? Es medir justamente la dimensión. ¿Cómo mido la dimensión? A través de un indicador. El indicador es un efecto de medición. Entonces, si yo tengo la temperatura alta, pero no la sé, ¿cuál va a ser mi medidor? El termómetro, ¿no es verdad? Entonces, me pongo el termómetro y me digo, ah, no, tengo 39, 40. Chutica, ¿cómo así estoy vivo todavía? Entonces, el indicador es elemento de medición. ¿Cómo yo mido y por qué es importante el indicador? Porque del indicador, estimados estudiantes, es de donde nacen las preguntas. De ahí nacen las preguntas. Ah, o sea que yo tengo que hacer preguntas acerca de marca, preguntas acerca de imagonotipo, de cromática, de tipografía, de filosofía, de visión, valor, etc. Sí, lo más conveniente es eso. ¿De dónde sale el banco de preguntas en el Likert, en el cuestionario Likert? Justamente de los indicadores. ¿Cuántas preguntas debo hacer? Va a depender del volumen de investigación, profundidad y extensión que quieras tener en tu investigación. ¿Será que de marca puedo hacer 2 preguntas? Sí, puedes hacer. ¿Será que de imagotipo tengo que hacer 2 preguntas? Sí, lo puedes hacer. Entonces, vamos a suponer que yo tengo 4, 6, 8, 16 indicadores. Si tenemos a una pregunta por indicador, tenemos ya 16 preguntas. Si colocamos a 2 preguntas por indicador, tenemos 32 preguntas. Y ahí yo le pregunto como estudiante, querido profesor, ¿será que 36 preguntas es lo procedente o nos quedamos con 1 o con 2 preguntas de cada indicador? Ahí viene la comunicación con tu tutor y que él te aconseje. No, yo creo que 36 como que es mucho, como que cuando hagamos la encuesta online, como que no la van a contestar, ¿será que quedémonos con una, etcétera? O restemos indicadores, no pongamos 5, 6, pongamos 3, pongamos 2, qué sé yo, pero va a convenir en función con tu tutor. ¿Bien? Eso para que quede específico, porque es importante la matriz. Mira, aquí está todo, porque ya te he dicho cómo nace, cómo fluye, y cómo va a determinar justamente el banco de preguntas a través de los indicadores. Porque cuando vayas a defender nuevamente o vas a hacer tu predefensa o tu sustentación, quizás nosotros que nos encanta preguntar bastante a Jimmy, a mí y a todos, vamos a decir, oye, ¿y esa pregunta de marca, de dónde nace? Y usted como estudiante me va a decir, mira, gracias por la pregunta y muy encantado de respondértela. Nace del indicador marca, en donde intento, en función de la correlación, especificar la dimensión de diseño corporativo, que es parte de la variable independiente de imagen corporativa. Y conjuntamente, esto tiene una correlación con la hipótesis, con el objetivo, con el problema y con el tema. Entonces yo como docente me quedo callado, muchas gracias. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que también están preparadas esas preguntas para esas respuestas. Bien, creo que al final tenemos más inquietudes. No estoy dominando ahorita el tema de quién me levanta la mano. Anita, a ver si me asistes para las preguntas en poquitos minutitos, porque sé que se acerca la hora de finalizar. En el tema de metodología de la investigación, como tenemos ese acervo investigativo de haber leído tanto, ¿sí? En las tesis, por favor, búsquese en el índice, vean índice. ¿Tiene matriz de consistencia? Busco en la página de matriz de consistencia. Tiene el capítulo 4 que habla de resultados, metodología, capítulo 3, me voy a eso, a ver qué me dicen, qué tipo de modalidad de investigación es esta. ¿Y cuál es la mía? Porque la mía puede ser solo cualitativa. Entonces voy a poner en modalidad básica de investigación que es cualitativa. Pero si ya manejan números, entonces es cuantitativa. Entonces, pero pueden ser ambas, puede ser híbrida, sí, puede ser cual y cuantitativa. Puedes colocar en modalidad de investigación cualitativa, cuantitativa. ¿Qué tipo de investigación es? Bueno, ahí hay un bagaje que tienes que estar de acuerdo con su tutor. ¿Qué tipo de investigación es la que está haciendo usted? Si es descriptiva, correlacional, de campo, de observación, etcétera, 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 ¿no es verdad? Ustedes definen con su tutor. ¿Qué técnicas aplicó de observación? Puede ser solo de observación, ¿ah? No, pero si voy a aplicar Likert, estoy haciendo una encuesta. Entonces una encuesta. No, pero es que también voy a entrevistar al dueño de la empresa. Entonces una entrevista. No olvidar,
La encuesta es al público, ¿sí? La entrevista son a los directivos. Ah, no, Javier, pero es que el gerente también es cliente y también la puede hacer. Pues bien, es un cliente interno. Entonces también la puede hacer, ¿no? ¿Verdad? Se puede hacer las dos. Bien. El instrumento, ¿qué instrumento de investigación hiciste? ¿Utilizaste? Ah, utilicé el cuestionario. ¿Qué cuestionario? El cuestionario Likert. Entonces tienes que poner cuestionario Likert. Ah, también hice entrevista. Entonces tienes que poner guía de entrevista. Más abajito, Jimmy, por favor. Luego nos Javier, vamos a la Javier, población. Jimmy, Anita, Javier, dígame. en atención a lo que me has pedido, el estudiante Soledispa desea hacer una pregunta. Adelante, señor Kelvin. Soledispa. Ok, Kelvin. Sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, antes de nada, gracias por el tiempo de poder aportarnos con todo su conocimiento. En realidad, sí he despejado muchas dudas. Entonces, sí me quedó una pequeña duda en cuanto al tema de las dimensiones. Usted obviamente ya dejó claro que se desprende de las variables, pero la pregunta es, ¿las dimensiones necesariamente no deben de ser muy generales o sí, hablando de las dimensiones? Bien, excelente tu pregunta, Kelvin. Gracias. Buenas noches. Deben desprenderse de la variable, porque en definitiva lo que vas a comprobar en las hipótesis es que esa dimensión es parte o no de la variable. Eso es lo que te hace que tu investigación sea más fidedigna o que esté más cercana a la realidad. Porque quizás en la corroboración de hipótesis tú puedes decir, es que en el SPS la identidad corporativa me salió tan baja que yo me arrepiento de haberla puesto, pero es parte de tu investigación. Quizás la identidad corporativa estaba muy arraigada en los empleados o en el público, que ellos pusieron asertivamente que sí la conocían, pero no significa que fallaste en la dimensión, sino que demuestras en la hipótesis que ellos ya la conocían, pero ante el software asoma de que no ha sido tan negativa, su comentario no ha sido negativo o no encontraste falencia justamente en esa dimensión, sino que encontraste fortaleza. Y una corroboración de hipótesis es lo que te dice eso. Entonces, hay que enfocarse bien. Sí son parte, respondiéndote puntual a tu pregunta, las dimensiones son parte de la variable. Como al inicio dije, puede ser que alguna variable interviniente termine siendo una dimensión que vas a poder medirla a través de los indicadores. Pero bueno, no sé si Kelvin acerque más tu reconocimiento a esta respuesta. Sí, Bien, claro, justamente era eso. Igual, gracias, profe, gracias. A la orden. tenemos ahora una inquietud del licenciado José Calderón. Adelante, licenciado. Máster, buenas noches. Muy buenas noches, Máster Javier. Excelente la aclaración y la exposición. Buenas noches, señores estudiantes, compañeros. Dentro de lo que tiene que ver con la parte metodológica, es necesario que en la matriz vaya ubicado todo ese tipo de investigación, o directamente el estudiante debe ubicar realmente el método de investigación que está utilizando o que va a utilizar en la investigación. Es para tu cumpleaños, ¿verdad? Que te toca el día de la vacuna de tu cumpleaños. No me voy a Ahí poner creo un micrófono encendido, Anita. Ya, ok. Máster José, importantísima tu pregunta. Yo recomiendo colocar todo porque cuando revisamos, justamente vemos la unidad de análisis y dentro de esa unidad de análisis, cuál es el escenario medible en donde vemos la población, la muestra y qué tipo de investigación metodológica la va a hacer. Porque esa es nuestra guía. Como docentes sabemos de que teniendo esto, o sea, ya sabemos de qué se va a tratar toda la investigación. ¿Cuán prudente sea mostrarla en la predefensa de un tema? Ahí sí, Anita, tienes que ayudarme. No sé si sea obligatoria la parte metodológica obligatoria o quizás en el desarrollo de la investigación poco a poco se va teniendo esto. Máster, porque por ejemplo, hagamos que sea la investigación, ¿no? Yo voy a utilizar, por ejemplo, el método cuantitativo
a través del diseño descriptivo, Bien, correlacional, de exploración y una encuesta estructurada. Entonces ahí ya estoy definiendo que bajo esa metodología yo voy a aplicar mi trabajo de investigación. correcto. Pero si yo ubico todo así como está presentado, me imagino que es una presentación, no me está diciendo en sí nada, porque ahí es básicamente lo que estoy ubicando, lo que dice el formato. Pero si yo estoy revisando, por ejemplo, un trabajo de investigación, yo digo, está utilizando el método mixto, el método mixto está utilizando el cuantitativo descriptivo, el cualitativo, sesiones de grupo, entrevista de profundidad, por ejemplo. Y a lo mejor que también voy a hacer una observación, voy a hacer una guía, y ahí estoy delineando la investigación realmente que voy a realizar. Esa es mi consulta máster solamente, Sí, gracias. sí, está perfecto, sí, y entendido totalmente, máster, gracias. No olvidar que los proyectos de investigación son perfectibles, inclusive hasta pocos días de sustentación. Quizás en la presentación se puede ubicar que ha sido cualitativa y cuantitativa, y nosotros nos referimos a eso. Pero en el desarrollo de la investigación se puede orientar a que solo sea cualitativa. Y es decir, pero al principio pusiste cualitativa y cuantitativa. No es obligatorio, vuelvo y repito, no es una camisa de fuerza, es un formato de presentación más o menos estructurado, visionario de cómo va a ser la investigación. Pero en el transcurso de la investigación esto es perfectible o puede aumentarse. Quizás diga, no va a ser de campo, solamente va a ser correlacional y bibliográfica. Pues bien, entonces ya no es ni descriptiva ni de campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es perfectible, no es una camisa de fuerza, José, y es importante tu pregunta para que todos los estudiantes también conozcan al respecto, pero sí una referencia que se hace con la guía del estudiante para que ellos tengan justamente cuál es su norte, ¿no? Bien, algo más, Anita, sino para continuar con población y ya ir finalizando. No, no hay ninguna pregunta. Continuemos, por favor. Gracias, Anita. Bien, entonces vamos al tema de la población. El tema de la población defínase no solamente como el universo, sino también ya como la unidad de análisis específica. Recordar que se indicó en el tema que era posicionamiento de marca Kaizen, ¿sí? De la ciudad de Manta o del cantón Manta. Entonces, aquí viene justamente el tema. Segmentación de mercado, público objetivo. Entonces, de acuerdo a eso, me dice, ¿quién compra la marca Kaizen? ¿Qué hace la marca Kaizen? Bueno, produce balones de fútbol. Entonces, ¿quiénes utilizan balones de fútbol? Si vamos por género, masculino y femenino, sí lo utilizan. Si vamos por edades, ¿qué edades? Chutica, hasta los niños cuando están en la barriga comienzan ya a patear. Entonces, se define como todas las edades, pero ¿quién puede tener el poder adquisitivo para justamente adquirir ese producto? Ahí ya viene también la comunicación con su tutor en que defina mi público objetivo es este, pero ¿quién es el pudiente? ¿Quién es el que tiene el dinero? Técnicamente se llama poder adquisitivo para comprarlo. Pues, entonces, en este caso se ha cogido a las personas que tienen un trabajo formal. Y en este caso son la población económicamente activa del Cantón Manta. Según ese censo, indica que son 113.465 en el Cantón Manta. Entonces se toma como población aquello. Entonces se indica la muestra. ¿Cómo se va a hacer la muestra? Bueno, hay un sinnúmero, ¿no? ¿Verdad? También de acuerdo a la muestra. Entonces, cercanamente con la comunicación con su tutor, te va a indicar que en tu investigación puede ser aleatoria, puede ser aleatoria simple, puede ser finita, puede ser de conveniencia, etcétera, como hay algunas, ¿no? Entonces, es importante por eso la guía de tu tutor. Entonces, en donde realizas la fórmula, vamos a suponer que este probabilístico simple, realizas la fórmula y termina siendo que 384 personas vas a encuestar. Y lógicamente, cuando ya haces el análisis de esas encuestas, la interpretación de resultados, análisis de resultados, lo vas a hacer a través del estadístico SPSS y a través justamente del Cronbach y Spearman. También les indico a los estudiantes que como somos excelentes en ser investigadores y curiosos más que todo, entonces hay que bajarse un tutorial en donde también te den gratuitamente el software por un mes, 21 días, 15 días, 8 días del software del SPSS y
lógicamente lo aprendes en un 2x3 y lo haces ya también tuyo y lo terminas haciendo el análisis ustedes mismos. Esa es la conclusión justamente de un trabajo de investigación. Queridos estudiantes, parece difícil, pero es divertido, porque terminas aprendiendo, terminas haciendo un dominio y en cualquier trabajo familiar, privado, público, etcétera, usted con esta matriz tiene para comunicarse, divergir en criterios, discutir, discernir, aportar, etcétera, en cualquier tipo de proyecto. Con esto finalizo, Anita. Si hay preguntas de los estudiantes, de los compañeros docentes, primero agradecerte a ti, Anita, por darme la oportunidad de hacer esta pequeña capacitación. Espero sea de su agrado, que haya fortalecido sus ya conocimientos adquiridos y conjuntamente, queridos estudiantes, esto los acerca a la realidad cuando salgamos de la universidad. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, reiterarle nuestro reconocimiento y su aporte a nuestros estudiantes y también a nuestros compañeros. La finalidad de esta actividad es fortalecer los conocimientos y sobre todo que nuestros estudiantes estén muy claros en cómo se debe realizar esta matriz de consistencia. En este momento están libres los micrófonos para que ustedes puedan plantear alguna inquietud y aquí nuestro profesor pueda discernirlo. No sé Con si toda Jimmy quieras confianza, aportar con chicos. algo. Compañeros. Anita, no sé si Jimmy quiere aportar con algo, que ha sido mi compañero de revisión. Por supuesto. Por mi parte está bastante claro. Bueno, quizás en su momento quería hacer justamente una acotación con relación a la obligatoriedad de ubicar la metodología específicamente y tipo camisa de fuerza, pero ya lo aclaraste, ¿no? El hecho de que es más que nada la intención de lo que se quiere hacer y que pudiese ser mejorable dentro del camino, ¿no? O sea, quizás que no nos estresemos tanto. Claro que tengamos una idea en franca comunicación con el tutorado, digo, con el tutor, ¿no? Pero que la idea principal vaya plasmada, que sea consistente lo que se quiera proponer, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Y justamente parte de la estructura principal que tú empezaste a decir, ¿no? Definir claramente las variables y dentro de las variables cuáles son sus dimensiones. Y ahí ya empieza a ser, la cosa empieza a fluir realmente. Y tú, lógicamente, claramente nos indicaste las interacciones entre variables para poder construir los problemas específicos. Ese es el siguiente paso muy importante para empezar también a definir los objetivos y las hipótesis, ¿no? Y como decías tú también, en apoyo en lo posterior, cuando ya tengan los resultados, en apoyo con el software SPSS, se podrá dilucidar esa situación. Y ese es justamente el fin, ¿no? De poder tener todo estructurado, justamente porque nos basamos de un software que pide ese tipo de estructura lo más formal posible, lo más sistematizada, porque si no, no les funciona, ¿no? En función a esa estructura es que funciona este software. Yo creo que por ahí viene todo este tema de formalidad, ¿no? Eso quería contar más que nada. Gracias también, Javier, Es muy enriquecedor lo que ustedes han manifestado. Es una oportunidad en que los estudiantes la valoran muchísimo. Carlos, Andrés, ¿nos quieres hacer una pregunta a nuestro capacitador? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de los presentes, tanto los profesores como los compañeros de todos y cada uno de los niveles. La verdad es que en esta ocasión no tengo ninguna clase de preguntas. Las que tenías ya, la verdad es que ya fueron contestadas, por suerte. Solamente que agradecer, quería darle las gracias al ingeniero Javier Jacome por la charla. La verdad es que sí ha tocado puntos bastante específicos que realmente necesitaban ese punto de apoyo, ¿no? Sin más que decir, muchas gracias, profesor, la verdad que sí. Gracias, Carlos Andrés. ¿Algún otro estudiante? Bueno, vamos a leer unos mensajes. ¿Algún otro estudiante que desea expresar alguna inquietud? Carlos Andrés, ya baja la mano, parece que sigue queriendo hablar.
Cristel, ¿tienes alguna inquietud? No, buenas noches. No, profesor, todo ha quedado bastante claro, despejaron algunas dudas que tenía mediante las preguntas que han hecho también mis otros compañeros. Gracias, Cristel. Yulisa Parrales, ¿tienes alguna inquietud? Cristian, profesor Cristian. Bueno, felicitarles a Javier por la exposición, muy buena, muy excelente, ¿no? Y también a Jimmy, que ha estado ayudando con las diapositivas, y a Anita por haber hecho este tipo de eventos, más que todo para que los estudiantes entiendan cómo se arma la cronología de la matriz de consistencia y cuál es la intervención de por qué poner las letras dentro de esta matriz, ¿no? Muy excelente, felicitaciones a Javier y a todo el equipo y a los chicos por haber estado. Gracias, maestro. No tan excelente como usted, pero ahí le vamos haciendo. Camino Muy bien, muy bien. Bueno, quiero dar lectura de unos mensajes. La ingeniera Roxanita Sabando expresa saludos, ingeniero Jacome, y felicitaciones por esta jornada. El estudiante Evelyn Tuárez, muchas gracias, ingeniero Javier. La enseñanza de hoy ha sido y es significativa para nosotros como estudiantes. Apropiada su acotación, ingeniero Jimmy Molina, gracias por su contingente, expresa la ingeniera Roxanita Sabando. La estudiante Melanie Macías Pacheco manifiesta buenas noches, agradecerle al ingeniero Jacome por despejarnos dudas y a la ingeniera Anita por hacer posible esta capacitación. Y el ingeniero Cristian López, felicitaciones Javier Jacome, y excelente explicación hacia los estudiantes, el estudiante Kelvin Soledispa, a jugarse dicho con la matriz, están muy motivados. Muy bien, muy bien. Felicita la presencia de nuestros estudiantes a esta convocatoria, tenemos sin duda estudiantes comprometidos y pronto profesionales altamente competitivos que representen por todo lo alto a nuestra alma mater, son las palabras de la ingeniera Roxanita Sabando. Bien, esas son las comunicaciones, los mensajes que nos han compartido. Ingeniero Carlos Julio, ¿usted tiene alguna acotación que hacer? Felicitar más que todo a Javier, fue muy explícito, creo que quedó muy entendido por cada uno de los estudiantes presentes y no queda más que agradecerles a cada uno de ustedes porque creo que es lo que los alumnos estaban necesitando para tener muy claro y comenzar a despejar y ya ponerse a trabajar y definir los temas que ellos en la actualidad se están planteando. Entonces, más que nada, Javier y Jimmy, excelente lo que han hecho. Muchas gracias, profesor. Licenciado José Calderón, usted ha levantado la mano. Adelante. Sí, yo considero, Anita, de que esta capacitación debe seguir para las próximas promociones, porque básicamente es importante. Me disculpan con los vecinos que tengo al lado que me hacen relajo hasta ahora, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, decirle a los estudiantes que por favor no se desanimen. Yo tengo una frase que preferible ahora que después, es decir, ahora como para tomar fuerza, para reparar algún detalle, en este caso con su tutor, y que pues ya cuando vayamos a hacer nuestra defensa vamos a estar muy fortalecidos. Yo creo que ese va a ser el éxito de esta capacitación. Gracias, Anita, y gracias a Jimmy y a Javier por la apertura y la capacitación. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación. Si hay algún otro estudiante que desea intervenir. Si no, quiero reiterar mi agradecimiento a Magister Javier Jacome, Magister Molina y a cada uno de los docentes también que nos acompañan en esta oportunidad, a Carlos Julio, Cristian, Andreita Arauz, Roxanita Sabando, Jimmy, José Calderón y otros docentes que también, la docente Silvia Cantos, el ingeniero Javier Basurto, entre otros.
a cada uno de los estudiantes que nos demuestran su interés en este aprendizaje y en poder realizar un excelente proyecto de investigación y artículo científico. Les voy a, una vez que obtenga esta grabación, que sea descargada, les voy a compartir a los grupos para que ustedes puedan próximamente volver a revisarla, porque hay detalles que deberán volver a revisar. Y estaríamos organizando una nueva capacitación. Próximamente la haremos conocer. Muchísimas gracias por el tiempo, por el interés, por la colaboración a ustedes también. Hasta pronto. Gracias, feliz noche, un feliz fin de semana. Gracias, Javier. Gracias a todos por el programa.